Ya, ya, entonces, eh, conectamos acá, ¿cierto? Hay que conectar acá un cable derecho, acá uno cruzado. Acá derecho, cruzado. Ya. Siempre la regla es entre equipos que son iguales se ocupa un cable cruzado. Entonces, esa es como la norma general. Equipos iguales. Ahí estoy conectando un switch con un switch, así que obviamente son iguales. Iguales o equivalentes también podríamos decir, ¿eh? ¿Ya? Porque, por ejemplo, un router es equivalente a un computador. Entonces usamos cable cruzado. ¿Ya? Y cuando los equipos son distintos y están hechos para conectarse entre ellos, bueno, como por ejemplo en este caso, usamos cable derecho. Por ejemplo, este es un switch y este es un computador. Entonces, naturalmente se hicieron para conectarse, entonces ahí usamos cable derecho. Y ahí lo que estábamos explicando es que el cable derecho es cuando yo tengo un conector, cualquiera sea el cable, yo tengo estos conectores RJ45, por ejemplo, que se ocupan para Ethernet, tienen numeritos, tienen 8 pines, 8 cables. Estos, ahí, no sé si se alcanzan a ver ahí, ahí hay 8 conductores, ¿ya? Que realmente se ocupan 4 nomás para datos. ¿Ya? Eso que, así, hay un acercamiento, ahí se ve un poco más claro. Y tienen colores, son pares trenzados. ¿Ya? Van así, por ejemplo, este es naranja y el blanco naranja. Hay un par que es azul, blanco azul, uno que es verde, blanco verde y el otro que es café, blanco café. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cable derecho, significa que, por ejemplo, se dan cuenta ahí, los pines tienen números, del 1 al 8. Entonces, cable derecho significa que el pin 1 va y llega al otro extremo, pero ese cable que ahí es blanco o naranja va a llegar también al 1 del otro lado. Y el 2 con el 2, y el 3 con el 3, y el 4 con el 4. Si es así, es un cable derecho. ¿Ya? Eh, Existen dos normas que se ocupan normalmente en cableado Ethernet. Una es la 568A y la 568B. Este es la B, por estos colores es la B. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá 568A. Por ejemplo, ahí está la diferencia entre 568A y B. A ver, yo quería ver la foto más grande, pero no importa. A ver si lo podemos agrandar acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahí están los pins. En la 568A se usa el verde como entre el 1 y el 2, y acá se usa el naranja. ¿Ya? Ese es como los colores que voy a ocupar nomás. ¿Ya? Ahora, es importante hacer los cables siempre con una de estas dos normas, o la 568A o la 568B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad estos cablecitos, los que son del mismo color, así que uno tiene blanco y el otro no tiene blanco, por ejemplo, el verde y el verde, blanco, verde, esto en el interior del cable van así, van trenzados, van así. Ya, uno es el verde y el otro el blanco verde. Son de a pares, por eso son colores así, el azul, el blanco azul, el café, el blanco café, el naranja, blanco, naranja. Internamente dentro del cable son 4 pares que van así, torcidos. Se llaman twists o van entrelazados. Bueno, tiene un enlace. Son, acá hay dos pares, son 4 pares. Y este trenzado lo que hace es una técnica que se inventó para cancelar el ruido electromagnético. ¿Ya? No sé, ¿ustedes tuvieron algún ramo de electromagnetismo o algo así? Ahora lo estamos viendo. Ya, ahí a lo mejor van a ver una ley que se llama la ley de inducción de Faraday, con la regla en la mano derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, si va un campo magnético ingresando a este cable de acá, ingresándose normalmente se le pone así como como que el campo magnético está así como con una X, ¿cierto? Está ingresando hacia la pantalla. ¿Ya? Entonces, eso uno usa la regla de la mano derecha y, digamos, el dedo gordo apunta hacia adentro de la pantalla y ahí me doy cuenta de que, voy a hacerlo con azul, acá se induce una corriente parásita por el hecho de haber ruido.
¿ya? Y en este, como es la regla de la mano derecha, en este caso sería acá. Se induce un ruido en este sector. Pero en esta parte también. Entonces, se dan cuenta que acá se va a producir una corriente en ese sentido y según la regla de la mano derecha, en ese sentido. Entonces, lo que ocurre que al inducirse un ruido, este que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con verde, este que está acá, ese, es una corriente que va hacia abajo. Y esta es la misma corriente, pero va hacia arriba. Entonces, esta inducción de corriente parásita con esta corriente se cancelan. Y esta se cancela con esta. Entonces, el trenzado en realidad hace que el cable sea barato de construir, todo, barato de fabricar, ¿cierto? Y no necesite blindaje especial, nada como el cable coaxial que es más caro. Entonces, esa técnica de usar los pares trenzados hace que yo pueda tirar un cable de Ethernet hasta 100 metros sin ningún problema. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pasa? Que en esta norma, yo cuando hago un cable cruzado, cuando hago un cable cruzado, en realidad yo conecto estos dos normas, o sea, el uno con entonces el verde iría, por ejemplo, en un extremo va al pin 1, pero el blanco verde, miren, fíjense dónde va ahora. Acá va al pin 3. Y el verde va a otro, ahí, al 6. ¿Ya? El café, si se dan cuenta, se mantiene igual. Y estos cuatro se mantienen igual. Lo voy a hacer con rojo. Estos cuatro se mantienen igual. No cambian. Porque eso en realidad no se ocupa para transmitir datos, se ocupa para transmitir alimentación. Esos pines que están ahí, yo lo hice con rojo, se ocupa. Ahí yo puedo mandar. Si es que no voy a mandar alimentación, puede que puedo no ocuparlos o no usarlos, pero normalmente hay algunos dispositivos de red que yo lo puedo alimentar por el mismo cable de datos. Y eso tiene un nombre que se llama, no sé si lo han escuchado hablar de PoE. Eso significa Power over Ethernet. Entonces yo puedo mandar por el mismo cable de datos, puedo alimentar un dispositivo. ¿Ya? Si no lo alimento, entonces puedo no usarlo. Y en estos otros dos, me sobran dos pares, ¿cierto? Entonces, por uno va a transmisión y por el otro va a recepción. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama cruzado? Volviendo al punto, es porque en los cables cruzados, digamos que este es un dispositivo y este es otro dispositivo, todos los dispositivos para comunicarse necesitan, digamos que dos pines, un transmisión y un recepción. ¿Ya? Entonces, necesito, acá voy a hacerlo más arriba. Como es el mismo, también tiene un transmisión y un recepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de cable cruzado, lo voy a hacer con azul, cuando, por ejemplo, el que transmite acá, este va a transmitir datos. ¿Ya? Entonces, si este está en el pin 1, no podría ir al 1 porque este también transmite. Entonces, si yo uso un cable derecho entre dos equipos iguales, se va a producir un pequeño cortocircuito ahí, que puede dañarlo incluso los puertos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el transmisión, ¿cierto?, va a emitir un voltaje, que es digital, son pulsos, ¿sí?, voltajes ceros y unos, que normalmente son, dependiendo del protocolo, pueden ser voltaje entre 0 y 10 volts. Entonces, este cable va ahí y tiene que cruzarse acá. Y tiene que llegar a recepción, porque este lo puede recibir. ¿Ya? Y por el contrario, este puede mandar datos hacia el otro equipo, pero este otro equipo va a transmitir y tiene que llegar a la recepción del otro. ¿Se entiende? Entonces acá tiene que llegar ahí a la recepción. Porque son equipos iguales, entonces yo no puedo conectar el pin 1 con el 1, ni el 2 con el 2, ni el 3 con el 3. Salvo que sea alimentación, ahí sí. Pero en el caso de los cables de datos, transmisión-recepción, tienen que ir cruzados. Esto es lo que está acá, se llama es el cruce. ¿Ya? Un cable cruzado. ¿Ya? En cambio, equipos que son como estos, que son
bueno, aquí como son iguales, yo necesito usar este cable, pero en el caso de estos equipos que son distintos, ya el fabricante lo hace, ese switch está, digamos que si yo tengo acá la boquita del switch ahí, yo voy a tener ya, por ejemplo, el fabricante lo fabrica así como transmisión-recepción, y en el caso del computador, un ejemplo nomás, en el caso del computador, el fabricante, como sabe que se va a conectar al switch, internamente hace el cruce. Así, entonces yo lo conecto en forma directa, 1 con 1, 2 con 2, y esto va a funcionar. La transmisión, los datos van para allá, y recepción, transmisión van para allá. Entonces por eso uso un cable derecho, porque el fabricante ya lo hizo así, hizo el cruce internamente, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, los equipos modernos de redes usan una tecnología que se llama MDIC. ¿Sí? ¿Ya? Y eso significa que yo, si por ejemplo no tengo un cable cruzado para acá, yo le puedo colocar un cable derecho acá nomás, como tal cual este, e internamente ellos se dan cuenta que ese cable no va a funcionar, e internamente hacer el cruce. ¿Ya? Pero siempre y cuando el equipo tenga esta tecnología, MDIX. ¿Ya? Generalmente lo dicen ahí o vienen las características. Ahora casi todos los equipos ya son MDIX, o sea, y los computadores también. O sea, yo conecto un computador con otro computador. Antiguamente era obligación tener un cable cruzado si yo quería pasar datos de un computador a otro computador por la tarjeta de red. Ahora casi todas las tarjetas de red son MDIC. Entonces yo puedo usar un cable derecho, un cable cruzado, da lo mismo. Internamente la tarjeta de red hace el cambio. ¿Les queda claro ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces, lo que estábamos viendo ayer, ¿cierto? Que yo puedo configurar los switches, ¿cierto? Acá ya se puso verde, ¿cierto? Porque ya hizo la tabla, se llama tabla de ARP. La tabla que hace el switch adentro, ¿sí? Donde hace eso que yo les contaba ayer, que hace en cada uno de los puertos que tiene, registra la MAC address. Esa tabla que hace el switch ahí se llama tabla ARP. ¿Ya? Y esa tablita la genera el switch, por eso a veces se demora y empieza así de rojo, pasa a naranja y de naranja a verde. Ya cuando la está en verde, quiere decir que ya tiene lista la tabla. Entonces él sabe quién tiene conectado en esa boca, y sabe que hay un switch al otro lado en esa otra boca. ¿Ya? Listo. Entonces ahora lo que nos falta es configurar este switch. ¿Ya? Ayer le dimos al computador le dimos una dirección IP. Eso lo vamos a hacer ahora porque no tengo. Ahí está entonces tengo dirección IP. Fast Ethernet. Ya, aquí. Estática le damos una dirección IP. 192.168.0. Pongámosle la punto 2. Listo. Entonces, y acá lo mismo. Configuración, Fast Ethernet. 192.168.0.3. Máscara, listo. Entonces, ya con esto yo ya podría hacer comunicar estos dos computadores. Mira, vamos a probarlo. Voy al escritorio. Ahí está la ventana de comando. Hago un ping. 192.168.0.2 y me responde. ¿No? Ahí el pin, ¿saben lo que es? Esto es, yo le mando un paquete de datos, ¿cierto? Viaja a través de la red, llega a la otra tarjeta de red, él reconoce ese comando y él le responde. ¿Ya? Voy a cerrar el WhatsApp para que no moleste. Ahí está. Entonces, reconoce este comando y le responde. Entonces llega. Entonces con eso yo me aseguro, el pin sirve para ver si hay conectividad. O sea, el paquete va, llega al computador, se devuelve y llega la respuesta. Entonces ahí yo con eso estoy asegurando que el camino está bueno. ¿Ya? El camino de los datos. Entonces hice un pin y es exitoso. Yo también me puedo hacer un pin yo mismo, por ejemplo aquí al 03. ¿Ya? Y me respondió. Eso lo único que hace es verificar que mi tarjeta de red esté buena. ¿Ya? Entonces,
sirve para diagnóstico, porque por ejemplo, ahora que todo está bien, no hay ningún problema, pero si hubiera un corte acá, por ejemplo, este cable se corta acá, yo le voy a hacer pin y no va a funcionar. Entonces, mira, hagámoslo para que lo vean. Con este, voy a borrar este cable, suponiendo que se cortó el cable, se quemó, se destruyó. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acá voy a hacer un pin al 2 y no pasó nada. Está intentando hacer pin ahí, pero no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente yo saqué el cable. Pero en la práctica podría ser un corte del cable, por ejemplo. ¿Ya? O puede ser que un switch se energizó. Pero yo no sé dónde está el problema. El problema podría ser mi equipo, podría ser este cable que se cortó, podría ser el switch que está malo, podría ser el cable que ese es, ¿cierto? El que se echó a perder, podría ser este switch, podría ser este cable, podría ser el otro computador. O sea, ¿dónde está el problema? Entonces, yo puedo empezar a hacer algún análisis. Por ejemplo, si yo le hago pin al otro lado y no llegué, puedo hacer un pin más cerca para saber si yo soy el problema. Entonces hago un pin a mí mismo y sí, mira, funciona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo mandé un paquete, ¿cierto? Sale por la tarjeta de red, pero se mete a la misma vez por la tarjeta de red. Entonces, yo con ese pin que me acabo de hacer yo mismo, ¿qué es lo que hago? Yo digo, no soy yo. ¿Ya? O sea, ¿qué puedo decir? Mi tarjeta de red al menos, tarjeta de red, que los gringos le llaman NIC a todo esto, Network Interface Card, Network Interface Card, así le llaman los gringos, al menos yo digo, está ok. ¿Ya? Ahora, si acá este equipo, por ejemplo, yo le pongo un IP, yo podría hacerle pin ahora, o hacerlo con rojo, a este equipo. Si me responde, entonces al menos ya digo, está bien este switch. ¿Ya? Como no le he puesto IP, todavía no lo puedo hacer, pero si le pongo, lo voy a poder hacer. ¿Ya? Entonces, después vengo y hago otro pin a este otro switch. Y aquí me voy a dar cuenta que como está acá el cable cortado, no le va a responder. Entonces digo ya, ya, aquí está el problema. O es el switch o el cable, una de dos. Pero ya descarto todas las posibilidades, el abanico de posibilidades que yo tenía de falla. ¿Ya? Y así voy diagnosticando. Ya, entonces vamos a ponerle el cable otra vez. Listo. Ahí están en rojo, naranja y después va a pasar a verde. ¿Ya? Entonces ya tengo conectividad en estos dos. ¿Ya? ¿Por qué tengo conectividad? Como les expliqué en la clase de ayer, estos son dispositivos de capa. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4 De hasta capa 2. de capa 2, ¿cierto? ¿Qué significa que sea de capa 2? Que no van a considerar las IP. O sea, no es necesario que no pescan las direcciones IP. ¿Qué pescan? Las direcciones MAC. O sea, la dirección física de las tarjetas. ¿Ya? Por eso esto funcionó, porque yo, si se dan cuenta, al switch yo no le he hecho nada, no he configurado absolutamente nada todavía. ¿Ya? Y funciona. ¿Ya? Entonces funcionó. Si fueran router, esto no funcionaría. Yo no podría hacerle un pin de aquí a acá. Los switch sí, porque los switch no usan direccionamiento IP y necesito configurar esas direcciones IP. ¿Ya? Entonces, bueno, varias cosas, ¿cierto? Yo puedo acá, desde este computador, configurar el switch. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy acá al escritorio, al terminal, y tiene que estar con estos datos de velocidad, ¿cierto? Me conecto y aquí yo estoy listo, estoy dentro del switch. Eso es lo que uno hace normalmente en la práctica. Entonces, uno coloca en enable, ¿cierto? Y listo. No me ofreció ninguna resistencia porque obviamente no he configurado nada. ¿Ya? Entonces ahí uno puede colocar un configure terminal, ¿cierto? Y ahí ponerle, lo primero que uno hace es vamos a colocarle un nombre, vamos a llamarle el switch Iquique, por ejemplo, y ahí me cambió el nombre, ¿se dan cuenta ahí? Ya se cambió el nombre. ¿Ya? Puedo colocarle un enable password, y vamos a colocar Cisco, por ejemplo. Y eso por ahora. Entonces, si hago un write mem, me guarda esa configuración. ¿Ya? Listo. Eso es una cosa. ¿Ya? Ahora,
una cosa importante que yo aquí me tengo que conectar para poder configurar este switch. Yo necesito conectarme físicamente al switch en un rango, digamos que esta distancia de acá no puede ser más allá de 2 metros. Entonces necesito ir a la sala de servidores o al contenedor donde esté este switch para poder configurarlo. ¿Ya? Pero yo necesito al menos configurar algo básico de este switch, ¿ya? Para poder acceder en forma remota. Entonces eso, bueno, lo voy a configurar desde acá del computador, ¿cierto? Yo voy a configurar terminal. En eso parece que estábamos ayer. Configure terminal, ¿cierto? Y aquí existen lo que se llaman las VLAN, ¿cierto? Que son las redes. En realidad el switch no necesita IP para funcionar, pero sí para administrarlo. Hay switches que son administrables y otros que son no administrables. Los administrables quiere decir que yo puedo configurar ciertas cosas, ¿ya? Y una de las cosas que se puede configurar en un switch son lo que se llaman las VLAN, o sea, son redes virtuales LAN, ¿ya? Siempre que yo uso switch, el switch lo único que hace, me forma una VLAN, perdón, una LAN. Esto que está acá, ¿cierto? Es una LAN, ¿ya? Es una LAN, hay una sola LAN ahí, ¿ya? Una red de área local, porque hay solamente switch y computadores. Y yo podría agregar más computadores porque estos switch tienen más bocas, ¿cierto? De hecho, se pueden ver, creo, acá, físicamente ahí hay más boquitas, ¿cierto? Entonces yo puedo conectar más computadoras, pero sigue siendo una LAN. En ningún caso esto podría ser otra cosa, solamente una LAN. ¿Ya? Pero con el switch yo podría, por ejemplo, mira, fíjate, uno podría colocar más computadores, por ejemplo, hacia acá. Más computadores aquí. Algo así. Por ejemplo, ahí. Fast Ethernet. Fast Ethernet. Fast Ethernet. Yo podría hacer eso y esto sigue siendo una LAN. Una sola. Pero yo como estos switches son administrables, lo que yo podría hacer es dividir esta LAN en dos, o en tres o en cuatro, las que yo quiera, pero por ejemplo, entonces yo podría, mediante el switch, yo podría dividir esto y esto que sea una sola LAN. O sea que al final se puedan ver entre ellos dos nomás, y esta podría ser otra LAN. Una LAN 1 y una LAN 2, y a eso nosotros le llamamos VLAN. ¿Ya? VLAN, porque en realidad no es una LAN separada físicamente, sino que está virtualmente separada. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, la VLAN 1 y la VLAN 2, por ejemplo. ¿Se entiende? El switch tiene esa capacidad, siempre y cuando sea administrable. Hay switches que no son administrables y yo no puedo hacer nada. Y no se puede hacer esta partición. Ni puedo hacer cosas más avanzadas. ¿Ya? Vamos a borrar esto, ¿no? Listo. Entonces, sigamos. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, voy a hacer una VLAN. Acá. Entonces, vamos a colocar interface VLAN 1. ¿Ya? Si no sé, pongo una pregunta y me ofrece de la 1 a la 1005. O sea, VLAN 1. ¿Cierto? Y acá veamos. Acá yo le puedo dar una IP. IP address. ¿Ya? Y acá le vamos a poner una IP. 192.168.0.1. La otra era 2.3, así que no hay problema. Y le colocamos la máscara. Acá sí que hay que colocar la máscara completa. 255.255.0. Y debiera ser no shoot. Listo. Entonces, aquí se creó una VLAN que tiene esa IP. Ya, entonces, mira, y le puse la VLAN acá. En este switch solamente hay una VLAN. Una VLAN 1, ya que tiene la dirección IP que vimos, ¿cierto? 192.168.168.0.1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver si esta, por ejemplo, desde acá, yo puedo hacerle ping a esa VLAN.
No la ve. Ahí levantó recién. A ver, ¿la vieron que se perdió un paquete ahí? Ahí. Ese se perdió un paquete, pero después respondió 3. Ya, eso quiere decir que yo le hice el pin muy rápido, o sea, recién está configurándose el switch, ¿cierto? Y ya le acabo de mandar. Entonces ahora si le hago de nuevo el pin, seguramente van a ser 4 exitosos. 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Ya? Le toma su tiempo en responder. ¿Ya? Listo, entonces mira, ahora ya le hice un pin de aquí al switch. Esto es interesante porque el switch es de capa 2, pero hice una VLAN para que hacer como hacer un poco de trampa y estamos haciendo funcionar el switch. No lo estamos haciendo funcionar en capa 3, pero sí yo le di una IP para que yo pueda acceder en forma remota. Porque esto, como les explicaba, esto podría estar muy lejos. ¿Ya? Entonces, al estar muy lejos, la idea es que yo, por ejemplo, acá pueda administrar este switch. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo, por ejemplo, acá me conecte y haga, esto no va a funcionar ahora, pero vamos a hacer que funcione. Puedo usar el telnet y pongo 192.168.0.1 y aquí yo podría conectarme remotamente a este switch y configurarlo. Ya, ¿qué sale acá? Dice que está cerrado para acceso para un invitado foráneo o extranjero. Entonces, claro, porque yo no le he habilitado, digamos que pueda, la configuración remota no la he activado. Entonces acá, aparte de hacer la VLAN, yo tengo que configurar, ¿cierto? El acceso remoto. ¿Ya? Y eso se configura ahí en Configure Terminal, en línea BTI, igual como lo hicimos con con un router BTI de 0 al 4. Ahí está. Y acá no me acuerdo cuál es hay que ponerle un password. Entonces password. Y acá le vamos a colocar, ese es el switch Iquique, vamos a ponerle Iquique igual. Ese va a ser nuestro password. O IQQ mejor, más cortito. ¿No? ¿Cierto? Y eso deberá ser. Ya, entonces vamos de nuevo. Ya ahí, por ejemplo, la persona que fue configuró el switch, pero le configuró solamente una VLAN, una IP y configuró la conexión remota. Veamos ahora si puedo acceder. Listo. ¿Ves? Cambió ahora, ¿eh? Me salía, lo voy a agrandar para que lo vean. Me salía que estaba cerrado para acceso de afuera y ahora me pregunta por un power. Cambió la interfaz, ¿eh? Entonces yo le puse IQQ, ¿cierto? IQQ. Enter. Y entró, mira. Estoy desde acá, desde lejos. Y me dice Iquique. Ok. Entonces acá yo pongo enable, ¿cierto? Y el password era así, creo. Listo, ahí estoy dentro. Estoy listo, estoy adentro. Ya, entonces estoy configurando el switch en forma remota desde acá. Hacia acá. Entonces acá este cable consola y yo al técnico le puedo decir, ya, ahora ándate nomás, ¿cierto? Ándate a la colación ahí, porque ya no necesito que... Yo te corre algo más. Corre que sé que está acá. Si lo voy a pasar, ¿no? Después no me deja eso. Entonces borré el sin querer este que estaba acá. Ya. Entonces ya puedo acceder en forma remota, desde incluso si esto está conectado a internet desde fuera de la red. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Sigamos viendo esto. Entonces hicimos eso, ¿cierto? Le pusimos el nombre. Ya. Vimos esto también en la clase de ayer, colocar una contraseña de enable y un enable secret. ¿Cierto? La contraseña de consola, la contraseña de BTI que lo acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces yo puedo acceder en forma remota con Telnet. Esa es la que acabamos de hacer, el línea BTI 0 al 4. Ahí está, enable sí, entonces ya lo hicimos. Perfecto. Ahí podemos ver la contraseña con un show running. Lo vimos ayer también. Hicimos un show running. Ya, y este comando vamos a usarlo. El banner
MOTD. Entonces, ese sirve para, por ejemplo, este es como lo borré, lo vamos a colocar la IP de nuevo. Este era la 192.0.3, si no me equivoco, no recuerdo. Entonces, esto vamos a hacer un telnet para configurar el router de allá, el router de la izquierda. Entonces sería 192.168.0.1. Me pide el password que le pusimos IPQ en ahí. Ya, y ahí estoy configurando en forma remota el switch de allá. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a poner ahí un mensaje. Un mensaje como de bienvenida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se coloca? Ese es el comando, banner MOTD. Entonces, era Cisco. Listo. Entonces, configure terminal. Configure terminal, ahí estamos. Y el comando es banner. ¿Sí? Entonces, si no me acuerdo cómo es, le coloco en signo de pregunta. MOTD, porque uno se puede olvidar de esto. Y aquí. Y ahí viene el mensaje. Entonces, aquí le vamos a colocar, por ejemplo, algo así como acceso, eh, pero sin autorización de la esto. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Para que cuando, por ejemplo, un mensaje de bienvenida. ¿Ya? Entonces voy a colocar así el terminal otra vez. ¿Ya? Y acá me sale algo. Dice, acceso prohibido 100. No sé qué aparece cortado, pero no debe aparecer así. Ahora vamos a intentar desde acá. Vamos a cerrar. Me quedo cortado. Me quedo cortado. Vamos a ver. Vamos a hacer un show run. A ver cómo me quedó el. Vamos a hacer un show run entonces. Y veamos qué es lo que. Cómo me quedó el mensaje de mod. Banner mod, ahí está. Yo lo escribí mal, pues. Acceso prohibido 100. Ahí va, está ahí no. Eso es lo que va a salir. Entonces yo lo puedo modificar. Configure terminal. ¿Cierto? Y ahí era banner MOTD. Y aquí debiera yo colocar el mensaje. Puse acceso prohibido. Permiso ah, debería estar bien ahí. Run. Lo creas es como usted, me parece que a lo mejor no soporta mayúsculas. Porque mira, con la otra. Profe, es porque le faltan los gatos. Es con gatos. A ver. Esas cosas van entre Ah, gatos. tienes toda la razón. A ver. Configure terminal. Y eso porque no vi bien la ayuda. A ver, sería banner. Banner. Perfecto. Ahí veo la ayuda y se me quedó. Y aquí dice banner. C es un carácter delimitador. O sea, pongamos los gatitos. Así. Ah, sí. Um, sí. Ahora sí. Vamos a salir, exit. Un showrun. Como el espaciador. Ahí sí, ahí lo tomó completo.
Ya, gracias por ahí, por el soporte. Ya se me olvidó, eso no lo hago nunca. Se hace una vez, ¿no? Listo, entonces veamos qué pasa. Eh, vamos a hacer un telnet. Acá, ahí apareció bien. Ahí está, acceso, prohibido, señalización de la otra. ¿Ya? Ahí uno puede colocarle un texto más largo, sanciones penales, uno la amenaza hacia al posible intruso. ¿Ya? Aquí era le puse acceso remoto. ¿Ya? Eso con respecto a la que son acá el banner de MTD. ¿Ya? Eso ya lo vimos, el show running config, ¿cierto? La configuración que está corriendo. De hecho, yo no lo he guardado. Mi profesor de ahí de Cisco, cuando te entregamos los laboratorios, venía y nos apagaba todos los switches y todos los rooms. Entonces, si no había guardado, tenía ahí un 1 porque cuando te lo iba a revisar iba a estar en blanco el switch. Entonces, cada vez que uno hace un cambio, no se olviden de guardar. Porque mi profesor venía y nos apagaba todos estamos hablando de laboratorio físico, con router y switch de verdad. Venía y nos apagaba todos los switches. Entonces era para ver si habíamos guardado. Si no habíamos guardado, teníamos un 1 porque se borró y no iba a revisar nada. ¿Sí? Entonces hay que hacer eso que sale ahí. De la copy running to startup. Eso se copia de la running, la que está corriendo en la memoria RAM, al archivo de configuración de respaldo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más direcciones? ¿Ya? Eh, esto me imagino que ustedes lo manejan, ¿cierto? El direccionamiento IP, al menos en un computador. Esto es lo que aparece, ¿cierto? Cuando uno configura un IP en forma manual y en forma automática. Bueno, ¿necesitan que lo explique? No hay ningún problema en explicarlo. Aunque más adelante igual lo vamos a ver con más detalle. ¿Saben lo que es una dirección IP, una máscara y un gateway? Eso es como lo básico, esos tres que están aquí, eso es como lo más básico de todo. ¿Lo tienen claro? ¿Qué es lo que es una IP? Que es una máscara, ¿cierto? Una máscara de red, una máscara de subred y un gateway o un enlace predeterminado. ¿Lo explicamos de forma general? Escucho sus comentarios. Esto es importante, necesito saber yo si manejan eso en esas tres cosas al menos, si lo tienen claro. Fíjate que yo trabajo en minería y tenemos que ver con red y todo eso, y a veces, muchos a veces de las personas que están conmigo trabajan con este tipo de cosas o han estudiado alguna carrera de telecomunicaciones, de red, y a veces no saben si ponerle, me dicen, don Marco, ¿le pongo o no le pongo gateway? Ahí me dan ganas de cachetearlo a veces, porque quiere decir que no tienen claro qué es lo que es un gateway. Cuando me preguntan, en algunos equipos dicen, ¿y le ponemos o no le ponemos gateway? Entonces, me gustaría saber ustedes si saben, si les toca configurar un equipo y ese equipo les pregunta esas tres cosas. ¿Saben cuándo colocarle un gateway y cuándo no? ¿O tienen claro cuál es la máscara cuál debería ser la máscara de red? Yo no, profe. Por mi parte no, profe. ¿No tienes claro? ¿O sí lo tienes claro? No, profe. ¿Perdón? No, no lo tenemos claro, profe. ¿No lo tienen claro? Ya. Lo explicamos entonces. Para eso estamos. Ya, miren. Varias cosas. Las direcciones IP es básicamente como el número de carnet que uno tiene, por decirlo de alguna manera. La idea es que en una red LAN sean todas las direcciones IP distintas. Es dentro de una LAN nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a estudiar con bastante detalle después, porque es súper importante, es como la clave de toda la red, tener claro lo que se llama el direccionamiento IP. Pero en resumen, esa dirección IP, es que nosotros llevamos una dirección IP, ¿cierto?
dirección IP. Ya, básicamente, esto que está acá es una IP versión, se le llamamos dirección IP, pero es una versión especial que se llama la versión 4. ¿Ya? IP versión 4. ¿Ya? Hace algunos años, hace como 20 años, estamos tratando de migrar en la red a IP versión 6, pero todavía no pasa nada. ¿Ya? Entonces, este tipo de IP es IP versión 4. ¿Ya? Yo después les voy a explicar por qué esta transición ha demorado tanto. ¿Ya? Y por qué todavía sobrevive IP versión 4, siendo que tiene como 30 años de antigüedad. Y así que sobreviviendo IP versión 4 y la seguimos ocupando. ¿Ya? Entonces, bueno, esta dirección IP en realidad se representa 32 bits. ¿Ya? Son 32 ceros y 1. ¿Ya? Pero no se escriben así estos 32 bits en 1 y 0 porque sería muy engorroso recordar. Imagínense una dirección IP así como, bueno, imagínense 32 1 y 0, algo así como así. Pues. Entonces sería muy difícil de recordar. ¿Ya? Entonces lo que inventaron es separarlo en grupos de 8 bits. Lo voy a hacer así. Imagínense que ahí hay 8 grupos de 8 bits. Imagínense que ahí hay 8. Que ahí hay 8. Imagínense que ahí hay 8. Entonces los separaron en grupos de 8 bits. Estos 32. ¿Cierto? 8 bits, pero lo pasaron a decimal. Eso es 8 bits escrito en decimal, 8 bits escrito en decimal, 8 bits escrito en decimal, 8 bits escrito en decimal y separados por un punto. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el número máximo que se puede escribir con 8 bits es 255, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta dirección IP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, y así, este es el valor máximo que puede tomar este valor. Si ustedes lo convierten de binario a decimal, ese número, el máximo, sería 255. ¿Ya? O sea, podría ser el mínimo 0, 0, o sea, puro 0, que sería, o sea, iría de 0 a 255. Por eso acá ustedes nunca van a ver números más grandes que 255. Ese es el número más grande que puede existir. ¿Ya? Porque son 8 bits separados por punto. ¿Ya? 4 grupos de 8 bits. O sea, 32 bits en general. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una LAN como esta es una LAN, ¿cierto? ¿Entienden cuando yo le digo que le hablo de una LAN, ¿cierto? Lo contrario de una LAN lo que viene a ver es cuando yo uno dos LAN a través de un router y eso se transforma en un... Si hay un router, por ejemplo, si yo pongo un router acá al medio, imagínense que le pongo un router acá, esto ya no es una LAN, sino que el router me divide esto en una LAN y acá hay otra LAN. El router inmediatamente me divide esto en dos LAN. Y ahí eso ya no sería una LAN, sino que esto ya no sería una LAN al poner un router, sino que sería una, ¿cómo se llama? Una WAN. ¿Ya? Los routers forman WAN y los switches hacen LAN. Entonces esto que está así es una LAN, porque no hay router. ¿Ya? ¿Ya? Y a no ser que el switch quisiera funcionar con VLAN, podría tener también dos LAN virtuales. Pero así como está, es una LAN. ¿Ya? Entonces, las direcciones IP, por ejemplo, yo las que le puse recién eran de tipo así. Le puse la 192.168.0. Y acá le voy a poner una X, no. ¿Ya? Porque yo, si se dan cuenta, a este le puse punto 2, a este le puse punto 3, a ese punto 1, y si hubiera querido a este le pongo punto 4. Entonces, el que va variando al final es ese. Y puede variar desde 0, 1, 2 hasta 255. ¿Ya? Entonces, la máscara, cuando uno pone, por ejemplo, esta máscara 255.255.255.0, lo que yo estoy diciéndole acá es que esta dirección de red, en realidad esta dirección tiene dos informaciones. Yo la voy a escribir con rojo. Esta porción que está acá, para esta máscara, esto es lo que se llama
una dirección de red. Eso es la red. Y esto que está acá, que lo voy a hacer con otro color, con verde, por ejemplo, eso que está acá es el host o el cliente. Entonces, una dirección IP tiene dos informaciones. Tiene la red por un lado y por otro lado el host. Para hacerle una analogía, esto es como decir, una LAN es como una calle. Y esa calle tiene diferentes casas con diferentes números. Entonces, por ejemplo, Avenida La Tirana, ¿la conocen? Es muy larga esa avenida. Entonces, es como decir Avenida La Tirana 3321. Ahí vive alguien, ¿cierto? Y en Avenida La Tirana 2000 vive otra persona. Entonces, se parecen. La Tirana, un número. Entonces, la red es como la calle y el host es como el número de la casa. Entonces, en una red LAN, una regla importante es que para que la red LAN funcione, todos tienen que tener el mismo número de red. Es como el mismo número de calle. Perdón, el mismo nombre de la calle. Entonces, por eso yo le puse acá, para que esto funcionara, ¿cierto? A todas estas cositas yo les puse la misma dirección. Todas partían con 192, 192.168, y a este le puse punto 3, perdón, 0.3, y a este que está acá le puse 192.168.0.2. Lo hice así y funcionó, ¿cierto? Le puse esta misma máscara. Funcionó. Pero si yo le hubiera puesto otra dirección de red distinta, por ejemplo, ese 0 lo hubiera cambiado por 1, eso no funciona. ¿Ya? Porque la red es distinta. Y para que sea una LAN, tienen que estar todos dentro de la misma red. Aunque físicamente está, pero si yo le cambio acá, no se va a poder ver. ¿Se entiende? Entonces, esto en una LAN, siempre la parte de la red, la porción de red que se le llama, tiene que ser la misma. Si por error yo cometo un error y le pongo otra, no va a funcionar la red. ¿Ya? Me debería, por ejemplo, si lo hacemos acá, acá si le ponemos, por ejemplo, le pongo un 1 ahí, esto ya deja de funcionar al tiro, automáticamente. Entonces, mira, voy a hacerle un ping ahora. 192.168.1.3 le puse. ¿Y qué va? No funciona. Está bien, le pepo. 168, 192, 168, 13. Lo revisamos. 13. Está bien. Pero no lo puede ver. ¿Ya? ¿Por qué no lo puede ver? Porque este es otra red. Es como que estuviera en otra calle. Y yo lo estoy buscando en mi calle. No se puede ver. ¿Me entiendes? Entonces, todas las IP tienen dos partes. Entonces, independientemente de cómo sea la IP, por ejemplo, vamos a inventar otra IP distinta, para darle ejemplo. Una IP, por ejemplo, que sea 10.20.0. Puede ser así, x.x, así. ¿Ya? Entonces, para que se puedan ver dos equipos, tienen que partir iguales. Por ejemplo, debería ser 10.20.00, 10.20.01, así. Pero tendría que ser la parte. Y la máscara de este me indica acá que el corte puede ser aquí. Entonces, en este caso, si el corte yo lo quiero ahí, yo tengo que usar la máscara 255.255.0.0. Esa máscara me indica que el corte es ahí. Esto para allá es red y esto para allá es host. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Por favor, háganme todas las preguntas que quieran. Ya. Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ya, entonces, bien, tenemos la dirección IP
y la máscara, vimos la máscara de su red. Entonces, ¿qué es lo que hace la máscara? Me dice, me está diciendo acá dónde hago el corte. Entonces, lo que, según esta máscara que está ahí, lo voy a agrandar para que lo vean mejor. En este ejemplo que está ahí. Ahí. Lo que me está diciendo la máscara es que esta es la dirección de red, y lo voy a hacer con rojo el otro, y esta es el host. Entonces, si yo quiero hacer otro computador que esté dentro de la misma LAN, tiene que partir con 192.168.1. No puede ser 0 ni otro número. Esto tiene que ser idéntico. Este tiene este computador, entonces, pero tampoco puede haber uno idéntico completo, porque este es único. Entonces, si este es uno, ya no puede haber ningún otro computador dentro de esta misma red que sea igual, porque, por ejemplo, 192, le pongo otro computador 168 y tiene que ser con uno, ¿ya? Y aquí no puedo usar el uno para otro porque va a haber duplicidad de IP y eso es grave. Entonces puede ser 2, 3, lo que ustedes quieran, ¿ya? Hasta, se podría hasta 255, pero en teoría vamos a ver que sea una dirección reservada. Entonces podría ser hasta 254, no. 255 es una dirección IP especial, que se llama Broadcast, que es la vamos a ver más adelante. Entonces, ya, con esas dos cosas, al final la máscara sirve para separar red de host, ¿ya? ¿Se entiende? Es como separar la calle del número de la casa, ¿se entiende? Y el gateway, solamente se va a ocupar en el caso de que nosotros tengamos una WAN, o perdón, el gateway. Por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos acá, no hay gateway. El gateway significa, es como cómo salimos al exterior. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos este tipo de configuración, acá en realidad las opciones de comunicación son bien limitadas. O sea, de este computador yo puedo ir a este, y de este al este y nada más, pues no hay más, no hay más red, ¿ya? Entonces, no hay una salida a otras redes. Entonces, ¿cuándo se produce una salida a otra red? Por ejemplo, cuando yo coloco un router, ¿no? Pues en la casa uno tiene un equipo que se llama router, ¿cierto? Y este router puede ir a un switch, ¿cierto? Y aquí yo puedo tener un computador como estoy yo, puede haber otra oficina y todo eso, ¿ya? Pero este router puede estar conectado a acá. Lo que pasa es que este router va a estar conectado ahí a una nube, ¿cierto? Que nosotros llamamos internet. Entonces, ok, mira, nosotros tenemos direcciones IP acá, ¿y qué es lo que pasa a ser el gateway? Este pasa a ser nuestro gateway, ¿ya? Ese va a ser nuestro gateway. En realidad, por ejemplo, si uno quiere entrar a una página web, uno no sabe dónde está en la red acá, en qué parte está la IP, o si le quiere mandar un WhatsApp vía WhatsApp web a un amigo acá, no sabe dónde está. Lo que uno tiene que tener claro es por dónde salir para llegar a la red. Entonces, esa IP que tiene ahí el router es una IP, ¿ya? Esa se le llama gateway, o sea, por donde yo salgo hacia afuera, hacia otras redes. El equivalente, si seguimos hablando de casa y calle, ¿cierto? Es como yo tengo mi casa, ¿cierto? Esta es mi casa, y aquí yo tengo una puerta que salgo hacia la calle. Entonces yo puedo tener acá el living, la cocina, un dormitorio. Entonces yo sé cómo moverme, esto es como una LAN. Yo sé cómo mover de la cocina al baño, del baño al dormitorio, acá. Entonces eso es como una LAN. Pero si alguien me dice, oye, quiero ir al hospital, yo digo, oye, no tengo idea cómo es el hospital, pero lo único seguro que yo te puedo asegurar, que si tú quieres ir al hospital, ¿qué tengo que hacer? Así, lo más cercano dentro de la casa, salir por ahí. Entonces, si yo quiero ir al hospital, por ahí. Si yo quiero ir a la farmacia, por ahí. Si quiero ir a comprar gas, por ahí. Entonces, el dueño de casa a lo mejor no conoce mucho el entorno, pero yo lo único que te puedo decir es que por ahí se sale. Entonces, ese es el gateway. Entonces, cuando uno tiene esto acá, ¿cierto? Yo tengo mi dirección dentro de la red, esto me separa la dirección de la red de los hosts, y si yo quiero hacer cualquier cosa que sea fuera de la red, sabes que yo no tengo idea cómo se hace, pero ándate por ahí. Esa es la puerta de salida. Por eso se llama puerta de enlace, puerta de salida, gateway, ¿ya? Para cualquier otra cosa que no sea dentro de la red, sale por acá. Entonces se entiende como una salida de la LAN.
Entonces, si esta es una LAN que no está conectada a otras LANes, entonces no tiene sentido colocarle gateway. Entonces yo en un equipo de red dentro de una LAN, esto no tiene sentido, yo lo puedo dejar en blanco si es que estoy trabajando dentro de una pura LAN. ¿Ya? Si yo tengo LAN interconectadas con otras LAN, que se llama WAN eso, ¿cierto? Ahí yo necesito sí o sí el gateway. ¿Ok? Por ejemplo, acá, mira, veamos qué pasa en mi casa. ipconfig, ahí está. Ahí estoy. Este es mi adaptador. Este es el caso. Aquí, este es mi PC de mi equipo. Yo tengo varios computadores, varios asesoramientos, entonces todos van a tener, seguramente todos van a empezar con 192.168.1, pero este es único para este computador que estoy ahora. Esa es la máscara. Y este es como yo salgo hacia otras redes. Por ejemplo, ahora estoy saliendo hacia otras redes, hacia ustedes, hacia sus computadores. Yo no sé qué IP tienen ustedes, pero yo sé que por ahí salgo. Y ahora, en este caso, el encargado de saber dónde están las otras redes ya es este equipo. Ese equipo que está ahí. O sea, si este quiere ir, mandar información hacia un computador que está en una red lejana por allá, en realidad él no tiene que saber dónde está o cuál es la IP, sino que él sale por acá hacia el gateway nomás. Y acá el router seguramente se va a comunicar, perdón, se va a comunicar con otro router, así acá va a haber una red, una maraña de routers, ¿cierto? Muchos routers conectados entre ellos, ¿cierto? Y por acá a lo mejor hay un computador que a mí me interesa. Entonces, pero yo si quiero mandarle un mensaje a este computador, lo voy a hacer con rojo ahí, si quiero que sea aquí. Y aquí, bueno, pueden tomar múltiples caminos, pero finalmente yo quiero llegar acá. Entonces, en realidad lo único que yo necesito saber es este punto, que se llama gateway. ¿Ya? Y después cuando le llega esta información acá, el router dice, ah, ya, este quiere llegar por allá, pero con mis amigos router ellos ya se comunicaron y entre ellos deciden por dónde se va a ir esta información, si se va por acá o si se va por acá. Ellos deciden el camino, por eso se llaman router o enrutador en español. Ellos toman la ruta de acuerdo a las condiciones que hay en el momento. Es como cuando yo quiero ir a la SOF y vivo en el sector sur, entonces si están controlando ahí, me están pidiendo permiso, mejor por otro lado. Para que no se me taco si no tengo permiso. O sea, los routers toman la decisión de por dónde enviar la información, pero lo que se tiene que asegurar es que llegue acá. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Espero haber sido lo más claro posible. Por mi parte no, profe. Por ahora no. ¿Pero te quedó claro todo? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá por hoy, si no hay ninguna pregunta. Y espero que les esté gustando esto de aprender de redes. Sí, profe, se ve interesante. Se empieza a poner se va poniendo cada vez más interesante, ¿eh? Claro. Después, unos capítulos más adelante que vamos a ver, el direccionamiento IP es súper entretenido. ¿Ya? Y una vez que lo entiendan después, pucha, le va a ir súper bien en su futuro profesional. Porque estamos ligados a las redes hoy en día, pues todo se hace con redes. Ya lo que ustedes quieren hacer está relacionado con las redes. Entonces, es súper importante saber todo esto. Manejarse más o menos bien. Y ese es mi objetivo, enseñarle todas las herramientas para que ustedes puedan tener ahí un buen manejo en redes. Y una cosa importante es el direccionamiento IP. ¿Sí? Manejarse en realidad el derecho en lo que es direccionamiento IP. ¿Ya? Ya, muchachos, lo dejamos hasta acá por hoy. Ya, profe. Ya, profe, Que estén muy bien. Igualmente, profe. igualmente. Ya. Chao, Nos chao. vemos.